Buenos días, profesora. A nuestro grupo hemos elegido el tema de resistencia y adaptación al cambio entre padres e hijos. Sí, bueno, quiero empezar haciendo una pregunta, chicos. ¿Alguna vez les ha pasado o saben que se viene un cambio que saben que es bueno, pero aún así tienen miedo, prefieren que todo siga igual? Sí, todo el tiempo. Bueno, sí, justo, y creo que eso nos pasa porque estamos acostumbrados a siempre las rutinas de todos los días, ¿no? Cuando algo cambia, sentimos incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y eso pasa más en las familias o es algo más general? En las familias ocurre muy seguido. Por ejemplo, cuando un hijo entra a la adolescencia, cuando hay una separación o mudanza, ¿no? Cada integrante vive de ese cambio de una manera distinta. Claro, porque pues no todos procesamos las cosas de la misma forma, al mismo ritmo. Exactamente. Pero considero que la comunicación y la empatía son fundamentales para este tipo de casos. Escuchar al otro y comprender cómo se siente hace que el proceso de adaptación sea mucho más fácil. Justamente Solange, y creo que pues antes de meternos a cómo se resisten los padres o cómo es que los hijos o los hijos, pues sería importante o valdría la pena pues entender qué es realmente cambiar y qué es adaptarse. Y pues porque a veces usamos las palabras sin pensar mucho en ellas o de forma equivocada, ¿no? Tienes razón. Yo hablé del miedo de lo que sentimos, pero no en el concepto en sí. Exacto. Y quería empezar pues con algo curioso que es que hace 2000 años ya pues ya se hablaba de esto, ¿no? Por ejemplo, el filósofo griego Heráclito decía que lo único constante en la vida es el cambio. Y pues esto no es como algo, una situación que pase solamente ahora, sino que es algo que la humanidad ha ido lidiando día tras día, todas las generaciones, ¿no? No, bueno, justo eso quería explicar porque siempre nos cuesta tanto, ¿no? O sea, no solamente es una cosa de esta generación. Tal cual. Y pues ahora tiene, en un sentido más práctico, pues French y Bell en 2007 plantearon que el cambio no es algo que simplemente nos pasa, sino que es un proceso que se puede entender y gestionar y se puede pues abordar con planificación. O sea que el cambio se puede manejar. Exacto, sí, y pues ahí entra el segundo concepto, que es la diferencia entre cambio y adaptación. El cambio es el hecho en sí, por ejemplo, una mudanza, un divorcio, un hijo que se va a estudiar afuera, y la adaptación es el proceso interno que hay para ajustarnos a ese hecho y pues sin perder el equilibrio como familia o individuo. Ah, o sea que uno puede vivir el mismo cambio, pero adaptarse mejor o peor según lo procese. Ujú, tal cual, pues esto se conecta con lo que vamos a tocar después, que es, por ejemplo, dice la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, pues desarrolló un modelo que originalmente explicaba las etapas del duelo, pero que hoy pues se usa más para entender el proceso de cualquier cambio significativo en la vida de alguien, incluyendo pues los familiares. Y dice que no aceptamos un cambio de inmediato, sino que pasamos por fases o por procesos, pues para adaptarnos. Sí, eso explica por qué un papá tarda meses en aceptar a su hijo que tomó una decisión distinta a la que esperaba, ¿no? Exacto, no es terquedad, es solo un proceso. Y que pues, solo que a veces no todos estamos preparados o no tenemos todos siempre las aptitudes para pues poder afrontar estos cambios, que es lo que va a hablar nuestra compañera. Siguiendo con lo que explicaste, quiero enfocarme en algo más práctico. ¿Qué habilidades necesitamos realmente para adaptarnos en una relación de padres e hijos? Sí, pues es justamente lo que dejé planteado. Exacto, yo diría que son tres. La primera es la flexibilidad cognitiva. Según George Kelly, cuestionar nuestras creencias fijas nos permite dejar de ver a los padres o hijos bajo roles rígidos y aceptarnos como personas que evolucionan.
O sea, dejar de pensar, tú siempre serás el niño o tú siempre serás el que manda. Tal cual. La segunda es la regulación emocional de Daniel Goleman. Manejar la ansiedad o frustración al cambio nos ayuda a comunicarnos con calma en lugar de actuar por impulso cuando la dinámica familiar se puede alterar. Eso conecta con lo que habla Leonardo, ¿no? De comunicación. Sí, totalmente. Y la tercera es la empatía. Reconocer que cada uno vive el cambio a su propio ritmo, lo que reduce los conflictos de generaciones, de padres e hijos o abuelos y permite la convivencia más sana. Entonces, con esas tres habilidades ya podemos entender por qué las familias se adaptan más rápido y por qué otras no. Exacto. Y justo de eso y de cómo se ve el proceso, paso a paso, lo hablas tú, Solange. Sí, justo de eso iba a hablar. Algo que me pareció interesante mientras investigaba este tema es el cambio que no se acepta de manera, o sea, de un momento a otro, ¿no? En realidad todos pasamos por diferentes etapas. ¿Y cuáles son? Primero es la negación, cuando nos cuesta tanto aceptar lo que está pasando y pensamos que todo volverá a ser como antes. Y ahí conecta pues con lo que mencioné de Kübler-Ross, ¿no? Exacto. Después viene la defensa, donde aparecen emociones como el miedo, el enojo, la frustración. Es normal que en esta etapa surjan bastantes conflictos entre padres e hijos. Sí, esa etapa se siente tensa en cualquier caso. Totalmente, Leonardo. Luego está la aceptación, que es cuando poco a poco entendemos que el cambio ya está, o sea, ya ocurrió. Y finalmente llega la adaptación, donde la familia empieza a encontrar nuevas formas de comunicarse y de convivir. ¿Y todos pasan por estas etapas al mismo tiempo? No, creo que lo más importante es entender que cada persona vive estas etapas de manera distinta. Algunos necesitan más tiempo, otros lo pueden adaptarse mucho más rápido, pero todo tiempo debería respetarse. Bueno, sí, es verdad. Bueno, ahora me gustaría explicar qué ocurre cuando una persona enfrenta un cambio importante. ¿Te parece lo que yo conté, no, Leonardo? Sí, pero enfocado un poco distinto. Bueno, generalmente no aceptamos el cambio de inmediato. Según Elizabeth Kubler-Ross, primero aparece la negación, donde pensamos que todo seguirá igual. Luego viene la resistencia y que suele estar acompañada de miedo, enojo, frustración, porque no sabemos lo que pasará. Y después de esa etapa, ¿qué sigue? Después pasamos a la etapa de exploración, en la que empezamos a buscar soluciones y a probar poco a poco. Finalmente llegamos a la aceptación, cuando entendemos la nueva situación y aprendemos a vivir con ella. ¿Tienes algún ejemplo? Claro, por ejemplo, si una familia se mueve de ciudad, al principio los hijos se sienten tristes, pero con el tiempo hacen amigos y terminan adaptándose. Ya que hablaste de las etapas, quiero profundizar en el porqué. La resistencia aparece porque el cambio nos genera inseguridades. ¿Por qué exactamente? Bueno, hay varias razones. La primera es el miedo a perder nuestra identidad. Según Eric Erickson, nos resistimos porque nuestra seguridad está ligada a roles antiguos. Tenemos que, tememos que al cambiar la relación dejemos de ser quienes somos dentro de la familia. Interesante, ¿no? O sea, no solamente es el miedo al cambio en sí, sino a perder a quien uno es. Exacto. La segunda es la homeostasis familiar, de Salvador Múnich. Las familias son un sistema que busca siempre el equilibrio, ¿ok? La resistencia es el esfuerzo inconsciente del sistema para volver a la normalidad conocida, aunque esto ya no funcione. Y eso lo podemos conectar con lo que yo dije de la adaptación como un proceso interno, ¿no? Totalmente. Y la tercera es la aversión a la pérdida, de Daniel Kahneman. Nuestro cerebro valora más no perder lo que ya tiene que ganar algo nuevo. Por eso nos duele tanto soltar dinámicas antiguas, aunque renovarlas sea lo mejor para el vínculo familiar. Bueno, con todo esto, claro, considero que
Uno de los aspectos más importantes para afrontar el cambio es la comunicación entre padres e hijos. Sí, Leonardo, tú lo mencionaste igual al Ujú. inicio. Sí, o sea, cuando existe confianza para hablar sobre lo que sientes, es más fácil comprender las preocupaciones de cada uno, ¿no? Y evitar conflictos. En cambio, si no hay diálogo, pueden aparecer malentendidos o discusiones, ¿no? ¿Hay algo que respalde eso? Sí, Daniel Goleman menciona que la inteligencia emocional nos ayuda a reconocer nuestras emociones y entender la de los demás. Por eso, escuchar con atención, hablar con respeto y expresar nuestros sentimientos son acciones que fortalecen la relación familiar y facilitan la adaptación a los cambios. Eso lo resume bastante bien, ¿no? Todo lo que dijiste antes. Sí, o sea, en conclusión es una buena comunicación entre padres e hijos enfrentan, eh, que enfrenten los cambios como equipo y encuentran soluciones juntos. Totalmente de acuerdo, Leonardo. Pero hay algo mucho más profundo que se pone en juego cuando esa comunicación falla. Y tiene que ver con cómo se ve uno mismo como persona que vive el cambio. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, antes de eso, quiero diferenciar dos conceptos, ¿no? Que solemos confundir mucho, que es el autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto es cómo me percibo a mí mismo, o sea, quién soy. Y la autoestima es cómo valoro esa percepción de mí mismo. O sea, más concreto, qué también me siento con quién soy. O sea, uno puede tener claro quién es, pero no sentirse bien con eso. Sí, totalmente. Rosanne Rosenberg, en 1965, fue quien creó la escala de la autoestima más usada hasta hoy. Y él la definía como la actitud positiva o negativa eh, que tenemos hacia nosotros mismos como un todo. Y la familia es el primer espacio donde se construye esto, ¿no? Porque ahí recibimos las primeras señales sobre quién somos y cómo nos vemos o cuánto valemos también. Sí, bueno, ahí conecta con lo que dije de la comunicación, o sea, si no hay diálogo, esa construcción se ve afectada. Ujú, justamente, pues un estudio con adolescentes en Ecuador, Cuenca, pues usando la escala de Rosenberg, encontró que los conflictos derivados de la separación de los padres sí pueden afectar el bienestar emocional de los hijos, en especial el autoestima. Uf, eso tiene sentido. Uno de chico a veces piensa que las separaciones fue culpa de uno. Sí, pues justamente por eso es importante entender que el cambio no es el problema en sí, sino el cómo se interpreta y cómo se acompaña en ese cambio. Y pues de hecho hay otro estudio que compara a adolescentes con padres separados y padres pues juntos. Y no encontró que la ausencia de un padre determine automáticamente que pues el autoestima de esa persona es mala o exactamente cómo es autoestima, ¿no? Sino que lo que diferencia realmente es la comunicación, la validación emocional o el acompañamiento y la presencia pues de los familiares en ese cambio. Y eso no difiere con la estructura familiar. Eso entonces conecta con todo lo que hablamos desde el inicio, ¿no? Sobre por qué cuesta tanto adaptarse. Totalmente, la autoestima no se protege evitando cambios, eso es pues imposible, sino que gestionándolos bien o como familia, como individuo, y con eso pues pasamos a lo que nosotros sentimos o lo que vamos a saber de las conclusiones y pues de los cambios, ¿no? Claro, bueno, en conclusión, el cambio es una parte inevitable de la vida, ¿no? Y también de las relaciones entre padres e hijos. Aunque al principio puede generar miedo, incertidumbre, cada persona lo vive de manera diferente y pasa por un proceso de adaptación. Concuerdo contigo, Solange. Muchos o todos tememos el cambio, pero creo que la manera correcta de poder afrontarlo es ponerte delante, subirte a la ola y aprender.
aprender de eso. Sí, totalmente, ya que pues es algo eh, que no podemos evitar. Como dijo, pues ya dije, Heráclito dijo que lo único constante es el cambio y lo único que se puede hacer en cuanto es en relación a padres e hijos es tratar de acompañarse mutuamente en los cambios drásticos, tratar de siempre estar presentes y buscar pues la mejor forma de pasar esos cambios con lo más beneficioso posible, ¿no? Sí, bueno, o sea, cuando tienes padres, o sea, siempre es bueno hablar, ¿no? De lo que sientes y así es más fácil comprender y no tener malentendidos, ¿no? O sea, si sabes comunicarte y expresarte, no debería haber problema. Bueno, y como reflexión final, considero que fue la responsabilidad por parte mía como competencia, que fue la que puse más en práctica, porque cumplí con parte de mi trabajo y la que aún sigo desarrollando es la confianza en hablar en público. Bueno, yo considero que lo que más desarrollé ha sido la escucha activa para entender realmente lo que necesitaban ustedes al momento de realizar el trabajo y me permitió responder a lo requerido por la profesora. Bueno, personalmente creo que este trabajo me ayudó mucho a mejorar a cómo contrarrestar la procrastinación, ya que pues es un problema que llevo por mucho tiempo y pues también me hizo aprender a que cuando se tiene que hacer algo, pues hay que hacerlo ya de ya, si no nunca se hace y más que nada eso. Bueno, a mí me ayudó a conocerme mejor y a saber organizarme, pues, o sea, fue un feedback para mí, o sea, darme cuenta que no estaba haciendo las cosas bien y así, pues, muchas gracias. Bueno, chicos, Fue un quería gusto trabajar. finalizar. Sí, Igualmente, Solange, fue un gusto trabajar con todos y espero que tengan un bonito semestre. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Suerte a todos. suerte. Chao. Suerte, chicos. Chao.